Hoy vamos a la sexta generación, que es la generación de Josafat, un rey bastante conocido por sus logros, por todo lo que fue fiel al Señor. Y quiero tratar de abarcar varios temas con él. Es un poco largo, como les decía, pero vamos a empezar a recordar un poco lo que él hizo y lo que significa su nombre. Entonces, lo primero que es, su nombre significa el Señor juzga, y es el cuarto rey de Judá. Sabemos que estamos en la línea de Judá, la línea genealógica para que donde sale el Señor Jesús, y reinó por 25 años. Este rey desde los años 831 antes de Cristo al 847 antes de Cristo. Primera Reyes 22:42 nos dice: Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 25 años más. El nombre de su madre era Azubá, hija de Siji. Así que, como vemos, empezó una edad ya madura el reinado. Yo tenía 25 años y duró otros 35 años, o sea que en total fueron 60 años que tuvo de vida Josafat. Primera Reyes 22:43 nos dice: siempre siguió el buen ejemplo de su padre Asa, y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agrada al Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, de modo que el pueblo siguió ofreciendo allí sacrificios e incienso quemado. Entonces, como vemos, podemos decir que fue un hombre fiel a la enseñanza de su padre. Fue un hijo que respetó lo que de su padre aprendió. Vimos que el rey Asa fue un ejemplo de rey también, todos los logros que el Señor le dio. Y así este hombre también siguió haciendo lo que a Dios le agradaba. En Segunda de Crónicas 17:1-6 nos dice: el rey Asa lo sucedió en el trono su hijo Josafat, quien se impuso a la fuerza sobre Israel. Colocó tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y guarniciones del territorio de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. El Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre, pues no buscó los Baales, sino al Dios de su padre, obedeció los mandamientos de Dios y no siguió las prácticas de los israelitas. Por eso el Señor afirmó el reino en sus manos. Todo Judá le llevaba regalos, y Josafat llegó a tener mucha riqueza y recibió muchos honores. Anduvo con orgullo en los caminos del Señor y hasta quitó de Judá los santuarios. ¿Es esto? ¿Qué pasó? Perdón. Perdón. Y anduvo con orgullo en los caminos del Señor y hasta quitó de Judá los santuarios paganos y las imágenes de la diosa Aserá. Entonces, como vemos, Josafat, hasta aquí vemos que tuvo un inicio muy bueno, que hizo las cosas que Dios le agradaban, y en general fue un hombre que, vamos a ver, hizo la mayoría de cosas bien hechas. En Segunda de Crónicas 17:7-9 nos dice: en el año tercero de su reinado, Josafat envió a sus oficiales Ben-Yahil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que instruyeran a la gente en las ciudades de Judá. Con ellos fueron los levitas, Semaías, Netanaías, Zebadías, Isael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y también los sacerdotes Elisama y Jorán. Llevaron consigo el libro de la ley del Señor para instruir a los habitantes de Judá. Así que recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y aquí empieza la gran obra de este gran rey, en el sentido de que él sabía que había que instruir al pueblo. Y vemos un ejemplo de un buen líder, en el sentido que él sabía que la verdad y todos los caminos adecuados estaban si seguían la palabra del Señor. Y él lo que hace es evangelizar a todo su pueblo. Básicamente podríamos darlo como esto, y manda, se puede decir, misioneros a todas las ciudades para que enseñen la palabra del Señor. Y vemos la importancia que esto tiene para para la bendición de su pueblo. Hemos visto desde la vez pasada todo lo que el Señor hace cuando el pueblo se humilla y se rinde a él. Y de alguna manera este rey Josafat vio eso que había pasado con su padre Asa, y él se encarga
o pone a gente encargada de que enseñe la palabra del Señor a todo su pueblo. Así que esto le dio gran poder y una gran bendición a Josafat. Dice, Josafat se hizo cada vez más poderoso, construyó en Judá fortalezas y lugares de almacenamiento y tenía muchas provisiones en las ciudades. En Jerusalén contaba con un regimiento de soldados muy valientes, alrededor de 1.160.000 soldados efectivos. Hablamos la vez pasada de que Colombia no pasa más de 250.000 soldados efectivos, y vemos aquí la fortaleza que tenía un ejército de 1.160.000 soldados, para que nos hagamos idea de la magnitud de su ejército. Y dice que tiene muchas provisiones, o sea que económicamente había mucha bendición para el pueblo de Judá. Dice el versículo 18:1, dice, Josafat se hizo muy rico y famoso, y como había emparentado con Acab. Y aquí empezamos a ver algo que no debió haber hecho. Él permitió, en esa época los padres escogían la pareja para sus hijos, y de alguna manera esta riqueza pues lo llenó de fama, y seguramente hizo que el rey de Israel, que sabemos que todos actuaban en general en forma inadecuada, hacían la maldad, permitían adorar a otros dioses, la idolatría era común en Israel, que era el reino del norte, y él permite que su hijo Joram se una a Atalía, hija del rey de Israel. Así que esto es lo que vamos a ver, va a ser su grave error que permitió Josafat. En Primera Reyes 22:1-9 dice, eso es un poco largo, voy a leerlo rápidamente. Dice, durante 3 años no hubo guerra entre Siria e Israel, pero el tercer año Josafat, rey de Judá, fue a ver al rey de Israel, el cual dijo a sus funcionarios, ¿no saben que Ramot de Galat nos pertenece? Y no hemos hecho nada para obligar al rey de Siria que nos la devuelva. Así que le preguntó a Josafat, ¿irías conmigo a pelear contra Ramot de Galat? Josafat le respondió al rey de Israel, que era su consuegro básicamente, estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo y mis caballos, pero antes que nada consultemos al Señor. Vemos un hombre, de todos modos, que era temeroso del Señor, y añadió, así que el rey de Israel reunió a los profetas, que eran casi 400, los que estaban en Israel, y les preguntó, ¿debo ir a la guerra contra Ramot de Galat o no? Y le contestaron, vaya su majestad, contestaron ellos, porque el Señor les la entregará en sus manos. Pero Josafat inquirió, ¿no hay aquí un profeta del Señor? Y vemos que aquí está la letra en mayúscula, a quien podamos consultar. Y esto aquí marca una gran diferencia. Nosotros podemos tener más de 400 profetas, pero no transmitían la palabra del Señor verdadero. Dice, el rey de Israel le respondió, todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal, porque nunca me profetiza nada bueno. Solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imlá. Y no digas eso, replicó Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le ordenó, traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imlá. Entonces uno aquí se pregunta, ¿qué tipo de profetas eran estos? O sea, de parte de quién los instruía para hablar, quién les daba la sabiduría, quién les daba palabra para transmitir. No sabemos, pero lógicamente si no era del Señor, o de sus propios razonamientos, de sus propios intereses, o estaban trabajando para el enemigo Satanás. Lo cierto fue que al rey no le gustaba consultar al verdadero profeta del Señor, porque nunca hablaba algo que él quería oír. Y el profeta no está para decirle a uno lo que uno quiere escuchar, sino lo que Dios quiere hablar. Así que en el versículo 12 nos dice, y los demás profetas vaticinaban lo mismo, ataque su majestad a Ramot de Galat y vencerá, porque el Señor la entregará en sus manos. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió, mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. O sea, lo están básicamente haciendo decir lo que ellos querían que dijeran.
Pero Micaías repuso: tan cierto como que vive el Señor, ten la seguridad de que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Cuando compareció ante el rey, éste le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot de Galat o no? Ataque, su majestad, que vencerá, contestó él, porque el Señor la entregará en sus manos. El rey le reclamó: ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto, Micaías concedió: vi a todo Israel esparcido por las colinas, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel le dijo a Josafat: ¿no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? Micaías prosiguió: por lo tanto, oiga usted la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono, con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Galat y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo: yo lo seduciré. ¿Por qué medios?, preguntó el Señor. Y aquel espíritu respondió: saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó: ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Eso es un pasaje bien curioso, bien controvertido para muchas personas. Aquí nos muestra lo que un profeta está viendo en la dimensión celestial. Está viendo lo que está pasando en el cielo, lo que el Señor le permite, le revela esta visión de lo que está pasando en el cielo. Y mientras simplemente uno ve la historia de unos profetas que están hablándole a Acab en forma mentirosa, por otro lado, él ve lo que ha sucedido en el cielo. Y aquí vemos que hay unos espíritus mentirosos y que el Señor les permite que hablen a los profetas y les convenzcan para que Acab vaya a la guerra. Así que él estaba escuchando lo que él quería escuchar, pero al fin y al cabo el Señor era el que estaba permitiendo que esto sucediera en el cielo. Y al final él estaba mostrando toda la verdad, todo lo que va a suceder en esta guerra. No está diciendo que no van a ganar, pero que él va a morir si va a esta guerra, el rey Acab. Y eso no le agradó, que como vemos, él siempre decía: el Señor, este profeta solamente habla de desastres, pero sencillamente era lo que iba a suceder y que el Señor tenía control de esta situación. En Primera de Reyes 22:26 nos dice: entonces el rey de Israel ordenó: tomen a Micaías y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, mi hijo. Díganles que les ordeno echar en la cárcel a ese tipo y no darle más que pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempos. Micaías manifestó: si regresa sin contratiempos, el Señor no ha hablado por medio de mí. Tomen nota todos ustedes de lo que estoy diciendo. Él sabía que si Dios decía que no iba a volver de la guerra, así iba a suceder. Así que básicamente era una cadena perpetua lo que le estaban sentenciando a él, y él estaba precisamente confirmando que si el Señor lo dijo, sencillamente no iba a volver de la guerra con vida. Así que él quería dejar ese precedente. Y en el versículo 29 nos dice: el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramot de Galat. Allí el rey de Israel le dijo a Josafat: yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu ropaje real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Y dice uno: qué tan astuto, qué tan vivo el rey, ¿no? Si él sabía que de pronto podía perder algo le llegó al oído de todos modos, o algo entendió de lo que el profeta verdadero le decía, que quiso disfrazarse del rey de Judá. Entró disfrazado para que de pronto no mataran al otro. Dice: pero el rey de Siria le había ordenado a sus 32 capitanes de los carros de combate: no luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel.
Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron, sin duda, este es el rey de Israel. Así que se volvieron para atacarlo, pero Josafat gritó. Entonces los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel, o sea, Acab, entre las piezas de su armadura. El rey le ordenó al que conducía su carro, da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y el rey se le mantuvo de pie en su carro frente a los sirios. Pero la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro, y esa misma tarde Acab murió. Ya se ponía el sol cuando por todo el ejército se difundió un clamor. Cada hombre a su ciudad, todo el mundo a su tierra. Así que el rey murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Lavaron el carro en un estanque de Samaria, donde se bañaban las prostitutas, y los perros lambieron la sangre, tal como lo había declarado la palabra del Señor. Los demás acontecimientos del rey Acab, incluso todo lo que hizo, el palacio que construyó e incrustó de marfil, y las ciudades que fortificó, están escritos en el libro de Crónicas de los reyes de Israel. Acab murió y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. Entonces, eso lo que nos muestra es que se cumplió la palabra del Señor. Y estamos hablando del rey del norte, con el cual el rey del sur, el rey de Judá, no tenía por qué irse a pelear esa batalla con él, ni estar en este tema con él. Pero al final y al cabo, el Señor cumple su propósito en cada uno de ellos. Si este no quería escuchar sus palabras, pues simplemente quería desconocer la verdad y lo que iba a suceder. Y tenemos que tener claro que el Señor tiene bajo el control absolutamente todo, tanto lo que pasa aquí en la tierra como lo que pasa en la dimensión espiritual. Y tiene control sobre los espíritus también del enemigo, que permite muchas veces actuar. Entonces, de aquí podemos ver unos temas interesantes que debemos analizar con este rey Josafat. Y lo primero es que un creyente tiene que tener discernimiento espiritual. ¿Cómo hacemos para definir si lo que oímos viene de parte del Señor o si son de nuestros pensamientos, de nuestra lógica, de nuestro interior, o si al contrario están enviados por un espíritu maligno, por Satanás? Y esto es algo que el Señor le concede a sus hijos. Es un don del Señor, es un regalo del Señor que precisamente nos permite reconocer eso, como lo hizo Josafat. Él vio, no importaba el número de profetas que le hablaran, él dijo, yo quiero escuchar a alguien que hable el nombre del Señor. Y ve uno que el Señor le había dado ese discernimiento espiritual, y esto es importante que lo tengamos siempre presente. Eso es uno de los dones que el Señor nos regala, como lo dice en 1 Corintios 12:10. Dice, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Esos son los dones espirituales que el Señor regala, y uno de ellos es eso, precisamente que podamos discernir de dónde viene lo que escuchamos y poder diferenciar dónde está el Espíritu del Señor y dónde no está, y alejarnos y hacer caso omiso cuando no viene palabra del Señor. Dice 1 Juan 4:1, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Y ese es uno de los dones que debemos anhelar y debemos buscar y tenemos que pedir, y cada vez que nos acerquemos más a los tiempos finales, tenemos que ser más cautelosos con esto, precisamente utilizarlo con más frecuencia, porque vemos mucha gente que lleva mensajes que no vienen de parte del Señor y que mucha gente se deja influenciar por ellos. Así que es de los dones que debemos pedirle al Señor cada día, que lo tengamos más desarrollado. Y como les decía, Dios utiliza a espíritus engañadores. Y es un tema que a veces nos cuesta aceptar, entender cómo es que Él permite estas cosas, pero no, el fin no es que nos engañe a sus hijos,
Precisamente vemos pasajes como fue el tema con Saúl, que lo atormentaban espíritus. Vemos situaciones precisamente que el que está engañado se va a dejar engañar. A Job también lo dejaron precisamente que espíritus lo afligieran y que le destruyeran muchas de las cosas. Pero el Señor era muy claro que decía que no podían no tocar su vida. Así que Él tiene control absoluto sobre todos los espíritus, pero Él sabe quién va a caer y quién definitivamente no confía en Él. No es que vaya a tentarlo para que caiga, sino que Él quiere que todos nos salvemos y todo, absolutamente todo lo que Él habla y dice está completamente relacionado de principio a final de la Biblia. O sea, el que conoce la palabra no tiene por qué ser engañado. Él nunca se contradice ni no va a decir algo diferente a lo que ya ha dicho. Así que hoy podemos conocer su palabra, conocer su verdad. Conocemos al Señor Jesús, sabemos cómo todo lo que hacía, cómo lo hacía, y no puede haber nada diferente a lo que Él, que es el Verbo encarnado, la palabra encarnada, hacía. Así que el que conoce la palabra no puede ser engañado y tiene que tener ese discernimiento espiritual. Dice, así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos estos profetas de su majestad, y el Señor ha decretado para usted la calamidad. El mismo espíritu del Señor le advirtió y le dijo lo que Dios había hecho a través de los espíritus estos. Y a pesar de eso, él prefirió creerles a estos profetas y se fue a la guerra, y lógicamente su fin fue lo que el Señor había establecido, que iba a llegar a regresar muerto. Y no hay nada que impida que el hombre pueda hacer que impida que Dios cumpla su palabra. Como vemos aquí, el rey de Israel le dijo a Josafat, dice, yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu ropaje real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Él, como le decía, no le creía al Espíritu del Señor, pero sin embargo tomó sus precauciones y trató de hacer sus métodos para poder engañar al enemigo. Y como dice la palabra en el versículo 34, fue un disparo al azar, dice aquí, pero sabemos que ese disparo también el Señor tenía control sobre esa flecha que hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. No importaba qué rendija hubiera tan estrecha, por ahí el Señor utiliza ese huequito para que entrara la flecha y desangrara al rey. ¿Dónde le pegó? No lo dice, pero lo cierto fue que se fue desangrando poco a poco, y él lo único que hizo fue salir huyendo en su carro de batalla, porque se dio cuenta que lo habían herido, pero no sabía que esa herida era de muerte. Trataron de tenerlo de pie para alentar a su pueblo, pero él definitivamente murió como el Señor lo había dicho. Sin embargo, Josafat, después de haber hecho esto, regresó a su tierra, y dice segunda de Crónicas 19:2. El vidente Jehú, hijo de Hananí, fue a visitarlo y le dijo, ¿cómo te atreviste a ayudar a los malvados haciendo alianza con los enemigos del Señor? Por haber hecho eso, la ira del Señor ha caído sobre ti. Entonces, no solamente vemos lo que permitió él a emparentar sus hijos con el reino enemigo. Eran enemigos del Señor, eran idólatras, eran personas que no querían andar en los caminos del Señor. Y él busca esta alianza seguramente para fortalecer más su reino, su poder político, económico, militar. Pero precisamente esto va en contra del Señor. Y él manda al profeta precisamente a decirle esto: ¿cómo es posible que te hayas unido con los enemigos del Señor? Uno no puede estar haciendo alianzas con alguien que ama más al mundo que al Señor. Esto definitivamente, uno está en un bando o está en el otro, pero no puede tratar de jugar con ambos para buscar beneficios personales. Y en eso tenemos que ser radicales de lo que el Señor nos pide, como dice Santiago 4:4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Así que el mensaje creo que es muy claro, lo que le manda a decir a Josafat y lo que hoy nos dice a nosotros. Nosotros no podemos hacer alianzas con el mundo buscando alguna ventaja.
Tenemos el que es enemigo de Dios es enemigo de Dios y no tenemos nada que hacer con ellos, ni tenemos por qué emparentarnos, ni buscar ningún tipo de sociedad o alianza con los enemigos de Dios. Así que eso es adulterio, como digo, eso es jugar con el Señor, buscar otros señores, y esto se llama adulterio espiritual. Sin embargo, Josafat se arrepintió de esto. Vemos lo que dice nuevamente la palabra. Dice en el versículo 2 de Crónicas 19:4, dice: Josafat se estableció en Jerusalén, pero volvió a visitar al pueblo, desde Beerseba hasta los montes de Efraín, para hacerlo volver al Señor Dios de sus antepasados. Así que nuevamente empieza a tomar el curso adecuado. Él se arrepiente y se enfoca otra vez en el territorio que Dios le había establecido, y otra vez empieza a hacer una campaña de evangelización, de llevar la palabra a la palabra fiel de sus antepasados a todo su pueblo para que lo aprendan la verdad. Y como vemos por el nombre de Josafat, de que Dios juzgó, el tema principal de este rey podríamos decir que es la justicia. Él busca fortalecer la justicia y la justicia del Señor en medio de su pueblo, y hace una campaña, básicamente una reforma judicial, que es muy interesante lo que él se enfoca en su pueblo. Los versículos 5 al 7 dicen: cada una de las ciudades fortificadas de Judá nombró jueces y les advirtió: tengan mucho cuidado con lo que hacen, pues su autoridad no proviene de un hombre, sino del Señor, que estará con ustedes cuando impartan justicia. Por eso teman al Señor y tengan cuidado con lo que hacen, porque el Señor nuestro Dios no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. ¿Cuánto anhelamos nosotros tener un líder de esa magnitud que enseñara la palabra del Señor, que le hablara así a los jueces y que no permitieran ningún tipo de soborno y parcialidad, y que verdaderamente hicieran justicia como Josafat los instruyó? Y no solamente una reforma, como les decía, judicial, sino también espiritual y sacerdotal, es lo que él busca hacer en todo su territorio. Dice: en Jerusalén, Josafat designó también a levitas, sacerdotes y jefes de las familias patriarcales de Israel para que administraran la ley del Señor y resolvieran pleitos. Estos vivían en Jerusalén. Josafat les ordenó: ustedes actuarán con fidelidad e integridad, bajo el temor del Señor. Cuando sus compatriotas vengan de las ciudades y sometan al juicio de ustedes casos de violencia o algún otro asunto concerniente a la ley, los mandamientos, los estatutos y los juicios, ustedes les advertirán que no pequen contra el Señor, para que su ira no caiga sobre ustedes y sobre ellos. Si así lo hacen, no serán culpables. El sumo sacerdote Amarías los orientará en todo asunto de carácter religioso, mientras que Zebadías, hijo de Ismael, que es el jefe de la tribu de Judá, lo hará en todo asunto de carácter civil. También los levitas estarán al servicio de ustedes. Anímense y manos a la obra, y el Señor estará con los que actúen bien. Así que vemos los discursos de este rey Josafat. Él la tenía completamente clara, se había arrepentido de los errores que había cometido al aliarse con sus enemigos, y trata de poner otra vez la casa en orden, haciendo una teocracia donde todo el mundo temiera al Señor, donde se hiciera justicia, donde la gente orara bien. Los anima a que le sigan creyendo y teniendo temor al Señor. Así que uno ve hasta aquí una gran obra y una gran bendición para el pueblo de Judá. Segunda de Crónicas 22 dice: después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat, y alguien fue a informarle: del otro lado del mar Muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadí. Y nunca faltan los problemas y las amenazas, las envidias. Vemos aquí cómo se juntan otros pueblos enemigos, tres pueblos, para atacar a Josafat, y le avisan a Josafat que viene una gran multitud.
Y en esos momentos de prueba es cuando se mide la verdadera fidelidad de los líderes y de su pueblo. Así que, como vemos, no solamente viene un pueblo, sino vienen tres pueblos juntos a atacar al Señor. Y a veces así vienen las pruebas, los problemas para nuestra vida. Y esto a cualquier ser humano le produce temor. Y así Josafat no era la excepción, también le da temor, como dice el versículo 3 y 4. Dice, atemorizado Josafat decidió consultar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. Y vemos como un líder que está fundamentado en la palabra actúa en forma adecuada en momentos de crisis. Él no llamó al ejército, no puso a la gente que se armara, de que tomara eso. Lo primero que hizo fue consultar al Señor, hablar con el Señor, orar y ayunar. Son las dos armas más poderosas que podía utilizar un hombre que verdaderamente temía al Señor, que confiaba en el Señor. Y él pide básicamente la ayuda del comandante en jefe. Eso fue lo que hizo este gran líder, Josafat. Y vemos lo que sucede en el pueblo, que también conocía la palabra y que fueron obedientes a la palabra. Dice el versículo 5 al 12. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y Jerusalén y dijo, Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo, el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Y empieza a recordarle lo histórico al Señor. Dice, ¿no fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo, cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Vemos hasta aquí que es una persona que conoce la palabra, y eso es la gran diferencia de cualquier persona que conoce la palabra y otros que dicen conocer la palabra. Simplemente está recordando lo que la palabra decía, lo que a través de todas las generaciones se hablaba de parte del Señor. Y le recuerda, dice, cuando Israel salió de Egipto, tú no les permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los montes de Seir, sino que los enviaste por otro camino para que no destruyera a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso nos vas a dictar sentencia contra ellos? ¿No vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Así que vemos, Josafat la tenía completamente clara, conocía la palabra, conocía los antecedentes del Señor, le recordó al Señor o le dijo al Señor que precisamente le había permitido que estos pueblos no fueran atacados en la anterior oportunidad por haber ayudado a su pueblo, pero que eso no se fuera a volver tampoco ahora contra ellos, contraproducente, esa decisión del Señor, que de todos modos, independientemente del temor que pudiéramos tener o que no sabía qué hacer en ese momento, ellos tenían la esperanza puesta en el Dios de Israel. Así que esa fue la oración que hizo frente a todo su pueblo. Dice que en el versículo 13 dice, todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, y aún los más pequeños. Y vemos aquí también cómo está unida la familia, cómo está unida todo su pueblo. Estaban completamente en comunión los unos con los otros, de que así debían hacer, era buscar al Señor y cumplir y hacer, simplemente reclamarle al Señor lo que el Señor había prometido. Esto lo vemos en muchos pasajes de la Biblia, como el Señor, cuando su pueblo se humilla, lo busca, pone la esperanza a Él, nunca los defrauda. El Señor ha respondido la palabra a través de toda la historia,
cada petición de sus pueblos que han sido obedientes y que se arrepienten y que lo buscan a él. Dice el Salmo 50:15: invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Así que él mismo dice, cuando tengan angustia, cuando tengan temor, simplemente invóquenme y yo lo libraré. En Jeremías también nos habla de esto. Dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, pero cuando me busquen de todo corazón, dice aquí, me dejaré encontrar, afirma el Señor. Y aquí hace esa claridad, tenemos que buscarlo de todo corazón, no podemos estar jugando con el enemigo, tentados con el enemigo y al mismo tiempo buscando al Señor. Tenemos que abandonar las cosas del enemigo para buscarlo a él en forma completa y total. En versículo 15 al 17 nos dice, y dijo Jezahiel, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también su majestad. Y escuche también su majestad. Está hablando con autoridad de parte del Señor al rey de Judá. Así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden. Cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes. Dice, no se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Así que la indicación del Señor es vayan y enfrenten el problema. Vayan y enfrenten al enemigo. Pero solamente hagan una cosa. No tengan miedo ni se acobarden. Es lo único que les manda hacer o tener. Que no haya miedo ni cobardía, pero que se queden absolutamente quietos. Cuando el Señor dice que la batalla es de Él, la batalla es de Él. Y Él es el que va a actuar en forma sobrenatural. Nosotros no podemos intentar con las cosas naturales vencer lo sobrenatural. Así que Él simplemente, si nos dice, confíen en mí, ya han puesto la esperanza en mí, simplemente déjenme que yo actúe. Y veamos el desenlace de esta guerra. Dice Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Creo que esa es una frase que debemos subrayar nosotros en cuanto a la libertad y en la confianza en el Señor como fórmulas para el éxito. Dice, después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico. Den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Y aquí es otra lección que nos da Josafat. Ellos no habían empezado la guerra y ya estaban cantando victoria, estaban alabando al Señor porque sabían que el Señor iba a cumplir. Y es algo que debemos también hacer nosotros. En vez de estarnos preocupando, en vez de estar alarmados, lo que tenemos que hacer es alabar al Señor y ya como terminada esa guerra, como conquistada ese territorio o esa situación que podamos estar viviendo, lo que el Señor nos dice es déjenme hacer la obra a mí y simplemente confíen y alaben por la respuesta que van a tener. Así que me alegra también cuando ahorita Marita decía que oraba y daba gracias de antemano por la palabra que ya iba a recibir. Como digo, uno tiene que es adelantarse simplemente para dar gracias, agradecer por el resultado que se va a tener. Creo que esta es la ley, perdón. Segunda de Crónicas 22:23 nos dice, tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que se habían venido contra Judá y los derrotó.
De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Y aquí, como dice, en el momento que empezaron a alabar, el Señor empezó a hacer la obra. Por un lado, ellos estaban caminando, alabando, y por el otro lado, los otros estaban matando entre ellos. Estaban confundidos. El Señor precisamente hace que el enemigo quede confundido, que se pierda, que no sepa ni dónde está parado, y nubla su mente, su corazón, y hace que entre ellos mismos se derroten. Así que simplemente hay que alabar al Señor, confiar en su grandeza y en el resultado que va a darnos, la victoria que va a darnos. El versículo 24 dice, cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Y uno diría, ¿por qué el Señor nos manda al campo de guerra? Y a veces simplemente nos manda al campo de guerra para que veamos el resultado de cómo destruye al enemigo. Fue lo único que fueron a hacer a ese lugar. Simplemente el Señor los hizo ir a ese lugar para ver la derrota del enemigo. Fue lo único que tenía que hacer por obediencia al Señor. El versículo 26 dice, entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín, y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. El cuarto día se congregaron en el valle de Beraca y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el Valle de Beraca, nombre con el que hasta hoy se le conoce. ¿Por qué le pusieron Valle de Beraca? Porque precisamente Beraca significa bendición, prosperidad, regalo. Y es Beraca y no Berraca, ¿no? Para que hagamos claridad. Pero esa palabra nos debe recordar eso. El Señor quiere bendecirnos, quiere darnos prosperidad, quiere darnos regalos como un Beraca, para que se acuerden de eso. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros y eso es lo que nos promete hasta el fin del mundo. Dice Apocalipsis 2:7, dice, que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Como vemos, Él nos pide que seamos simplemente oidores y que confiemos en Él, que lo alabemos y vamos a ser vencedores hasta el final y vamos a tener vida eterna con Él, que es lo que Él ha prometido. Vamos a estar en el paraíso y va a darnos muchos regalos por haber persistido, confiado en su poder, y simplemente Él lo que busca son adoradores que lo alaben independiente de la condición, que vean sus ojos. Como dice, es mejor cerrar los ojos y simplemente oír al Señor y confiar en Él y no ver las circunstancias que están pasando al frente, sino simplemente creerle al Señor y confiar en lo que Él ha prometido para los que le creen. Segunda de Crónicas 20, 29 al 30 dice, al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Y vemos la gran bendición del Señor. Vemos cuando un líder, un rey, obedece, le cree al Señor y hace lo que le corresponde hacer, siempre hay paz. Hay paz no solamente para él, sino para todo su pueblo. Y uno diría, esto es el final feliz que todos deseamos, lo que quisiéramos ver todo. Pero sin embargo hay acciones que no se pueden echar para atrás, que no es fácil cortar cuando se han tomado en un principio mal. Y una de esas cosas es establecer pactos con el enemigo, que al fin y al cabo, como hemos aprendido, los pactos son eternos y pues es imposible echarlos para atrás. Y ella había cometido un error de permitir que su hijo se casara con la hija del enemigo, y estos son lazos que no se podían cortar. Así que Josafat no pudo cortar algunos lazos, y la palabra nos habla de ciertos episodios que pasaron de ahí en adelante.
después trató de hacer otra alianza con este rey. Dice, después de eso, Josafat se alió con el perverso Cosías, rey de Israel, para construir una flota mercante que iría a Tarsis. Los barcos los hacían en Ezión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodías, de Meresá, profetizó contra Josafat. Por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá lo que estás haciendo. En efecto, los barcos naufragaron y no pudieron ir a Tarsis. Que nos dice que los barcos completamente se hundieron. Después también el rey le pidió que viajara con él. Él ya no aceptó. Lo cierto fue que él desobedeció de un inicio. Después hay otra guerra también donde terminan ganando, pero con muchas calamidades por falta de agua. Pero quedaron esas alianzas ahí establecidas con el pueblo enemigo, que Josafat desafortunadamente no pudo cortar completamente con ellas y tuvo que padecer aflicciones por causa de ceder ante estas relaciones. Por eso Deuteronomio 7:3-12 nos dice: tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Eso es lo que harás con esas naciones: destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa Aserá y les prenderás fuego a sus ídolos. Porque para el Señor tu Dios tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, el que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Y esto es palabra del Señor. También nos recuerda, así como nosotros podemos recordarle lo que Él hizo, Él nos recuerda constantemente lo que Él hizo por nosotros, que todo lo recibimos por gracia, que nos santificó, Él nos eligió a nosotros y eso nos apartó del mundo para que no nos volviéramos a unir a ellos. Y esto es algo que debemos obedecer y tratar de mantener por siempre. Sabemos que hoy en día es común que nuestros hijos se casen con personas que no tienen la misma fe y tenemos que seguir orando por eso, precisamente porque vemos que Dios tiene misericordia de los que no son su pueblo, pero precisamente tenemos que ser hijos que sean fieles, que sean radicales, que precisamente lleven a la palabra de evangelizar y no que se dejen cambiar su fe precisamente por mujeres o por hacer alianzas con pueblos del mundo y que terminen siendo idólatras, sino que al contrario, sean embajadores y conquisten territorios que tiene el enemigo. Y Dios nos ha permitido hacerlo también en algunas generaciones, más bien ser esos estandartes, esas banderas que el Señor pone para conquistar territorio, evangelizar a nuestras parejas y poder llegar a sus familias, a sus territorios también. Así que creo que el Señor precisamente nos manda a ser radicales, a pararnos en la brecha y no ceder ante las tentaciones del enemigo. Dios es misericordioso, nos permite reconstruir los caminos, reparar las cosas y al fin y al cabo de Él es la victoria y en eso es lo que confiamos y tenemos que ser obedientes y enseñar esta palabra a los hijos para que no cometan los mismos errores que cometió Josafat y puedan vivir en paz y tranquilidad en la tierra prometida que Él les ha escogido tener.